Hola, muy buenas noches. El Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por este día que Él nos ha regalado. Gracias por su misericordia. Y pues bienvenidos a este tiempo en el que vamos a poder alabar a nuestro Dios, estar delante de Él y recibir palabra suya. Les invitamos a que en los comentarios pues de una vez pueden ir escribiendo si tienen alguna acción de gracias que quieran compartir con nosotros para honra y gloria del Señor. Pueden hacerlo. Estaremos también nosotros alabando el nombre de Dios por lo que Él hace en sus vidas. También si tienen alguna petición de oración delante de nuestro Dios, permítanos también ser parte de esa oración que ustedes tienen delante de nuestro Dios, o orar por ustedes, orar con ustedes, para que el Señor escuche la oración y Él responda pronto. Y pues ya nada más para terminar, si nos ayudan a compartir el video, la publicación, para que el mensaje de la palabra de Dios pueda seguir llegando a más personas. Entonces vamos a orar. Gracias, Padre, te doy por este tiempo, porque Señor, tú nos has dado tantas bendiciones a manos llenas, Padre Santo. Gracias porque nos permites llegar hasta este momento, Señor, hasta este día, porque nos has acompañado, Señor, a cada momento de nuestra vida. Queremos poner en tus manos, Señor, este tiempo en el que disponemos nuestro corazón para estar delante de ti, alabar, Señor, tu nombre, recibir palabra tuya, Padre. Prepara nuestros corazones para que podamos, Señor, estar completamente delante de ti, con un corazón, Señor, que realmente te busque, un corazón humillado, agradecido, Señor, delante de ti. Prepara también, Señor, al predicador, que usa sus labios, Padre Santo, su voz, para que tu palabra sea expuesta con claridad, Señor, así también como te pido por mí, Señor, para que con los niños tú me des palabras, Señor, para ellos. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos también que traigas con bien, Señor, a mis hermanos que han de venir, Señor, en este momento. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a cantar a nuestro Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para cantar? Vamos a cantar un salmo que dice: Dios, Dios mío eres tú. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay, no hay. Mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde aguas no hay.
Vamos a cantar Abre mis ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte. Yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres santo, 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 santo. Yo quiero verte, yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte enaltecido, oh Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama hoy tu poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, Señor, yo quiero verte, yo quiero verte. Amén. Vamos a entonar un canto más. Vamos a cantar Gran Consolador. Gran Consolador, compañero fiel, en mis flaquezas me respalda. Tuya es la santidad, tuyo es el poder y la victoria para siempre.
Déjame intercambiar mi debilidad por tu poder, mi vida derrotada por tus victorias y mi pecado por tu santidad. Tú me has enseñado que es por tu presencia el poder, que es por tu presencia la victoria y la santidad, oh Espíritu de Dios. Yo me he dado cuenta de mi debilidad, pues no puedo resolver mis problemas. Perdóname, oh Dios, pues me mandas ser lleno de ti y yo no te he obedecido. Déjame intercambiar mi debilidad por tu poder, mi vida derrotada por tus victorias, mi pecado por tu santidad. Tú me has enseñado, es por tu presencia el poder, es por tu presencia la victoria y la santidad, oh Espíritu de Dios. Vamos a cantar Construye tu casa. Construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca, construye tu casa sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu casa sobre la roca en Jesús. Tu iglesia, construye tu iglesia sobre la roca, construye tu iglesia sobre la roca, construye tu iglesia sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu iglesia sobre la roca en Jesús. Construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca, construye tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu vida sobre la roca en Jesús. Construye tu casa, iglesia y vida. Construye tu casa, iglesia y vida. Construye tu casa, iglesia y vida y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Construye tu casa, iglesia y vida en Jesús. Amén. Bueno, pues esta alabanza también para que los niños también puedan cantar. Tomen su lugar, por favor. Vamos a tener un tiempo de acción de gracias y peticiones a cargo de mi esposa Eunice. Bueno, pues vamos a tener ese tiempo, vamos a aprovechar. Si alguno de los que están aquí, ustedes quieren dar gracias a Dios también, pueden hacerlo. No, levante su manita, a ver, muy bien. Amén, gracias a Dios. Hay gozo por estar en la casa de Dios y hay gratitud también. Gracias. Ok, muy bien. Orar porque vengan más hermanos y por la salud también. ¿Alguien más?
Okay. También José da gracias a Dios por asistir a la casa de Dios, tanto en la mañana, ¿verdad? Pudimos asistir a Gilgal, ver a nuestros hermanos y también oración por la salud. Quisiera leer aquí algunos comentarios también que están de nuestras mamás, Oralia y Rosy. También está mi tía Sonia. Dice mi mamá, primero, amén, gracias a Dios por su amor y misericordia cada día. Y luego dice, oremos por la bendición de lluvia en las montañas, termine de sofocar los incendios y por todas las familias que fueron dañadas, no solo en sus casas, sino también en sus animales que tienen en las montañas. Sí, en las montañas. Dice, extraño el coro de las cuatas en alabanza, todos de gran bendición. Sí, nosotros también ya queremos que puedan volver a estar aquí, ¿verdad? Nada más nos hacen falta un poco de accesorios. Y sí, ¿verdad? Seguimos orando por nuestros hermanos, nuestros conciudadanos también que están siendo afectados por estos incendios que ocurrieron en nuestro país en diversos puntos. Y pues sí, ¿verdad? Hubo pérdidas en algunos de ellos, tanto de sus casas, ¿verdad? Como a sus animales que son parte de su trabajo también, que el Señor provea, ¿verdad? Tanto primero la lluvia como todo lo que hace falta, que el Señor siga supliendo a manos llenas para estas familias que están allá, y que sobre todo el Evangelio siga propagándose con más fuerza aún en estos tiempos. También mi suegra Rosalinda dice, amén, gloria a Dios, preciosas alabanzas, bendiciones a toda mi querida familia, un abrazo grande, Dios los bendiga grandemente. Dice, damos gracias a nuestro Padre Celestial por su gran bondad y misericordia, alabado sea el Altísimo. Amén, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Él es grande sobre todas las cosas y sobre todo hombre. Y mi tía también manda unas manitas de oración, y por aquí había visto algo, pero no lo encuentro. También está nuestra hermana Sonia Garcés. Bendiciones, hermanos, un gozo cantar con ustedes, un fuerte abrazo, Dios es bueno. Amén. Qué bueno verles por ahí, hermana, les extrañamos, a la familia. Y también está mi tía Anabel. Bueno, esos son los comentarios que hay hasta ahorita, ¿verdad? Pues hay gratitud en nuestros corazones, yo creo que así como se expresaban aquí, mi familia, yo creo que todos, ¿verdad? Tenemos en nuestro corazón gratitud porque Dios nos permite seguir levantándonos cada día, el tener alimento, poder movernos, ¿verdad? Sin que nadie nos lo detenga, sin que nadie nos diga, tú no puedes trabajar, tú no tienes derecho, no puedes hablar. Gracias a Dios tenemos tantas bendiciones que Él nos da, y todo es por su misericordia. Dice mi tía Sonia, bendecida noche, gracias a Dios por todas sus bondades, orando por todas nuestras peticiones, la honra y gloria a Padre Dios. Amén. Bueno, yo también quisiera dar las gracias a Dios porque Él es bueno, porque nos permite tener a nuestra familia, el vernos, porque podemos ver también a nuestros vecinos, aquí están algunos de los niños también, y porque Dios provee todo en casa, y Él tiene cuidado de todos nosotros. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque podemos también escuchar su palabra, que es una bendición también siempre. Y le doy gracias a Dios también por la vida de mi pastor, porque el Señor le usa de muchas maneras. Bueno, pues yo también estoy agradecido con Dios por la vida, por la salud, por mi familia, ¿verdad? Porque estamos aquí con bien, y por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha bendecido, nos ha dado el alimento de cada día, nos ha dado el trabajo, las fuerzas para salir de casa,
Y pues también estoy muy contento porque están aquí nuestros invitados de honor, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, hijo? ¿Cómo? Manuel. Ah, eres Manuel. Es que no te reconocía con la máscara. Manuel, Dios te bendiga, Manuel. Y Jackie también nos acompaña. Dios te bendiga, Jackie. Ya te sabes muy bien el canto, ¿verdad? Sí, qué bueno. Gracias a Dios. Gracias a Dios por ustedes. Y pues estoy muy contento por eso. Así es que sigan viniendo para que Dios les bendiga con la palabra de Dios. Muy bien, bueno, pues también quisiera, al igual que ustedes, ¿verdad? Que recordaban lo que está pasando allá en la sierra, gracias a Dios, al parecer el pastor Ramón nos comentaba que al parecer ya va mejorando el avance, ¿verdad? Con el control del incendio. Hay que seguir orando, ¿verdad? Ya se ve que viene lluvia, ya pronosticaron lluvia, gracias a Dios. Y pues que Dios lleve toda esa lluvia para aquel lugar, para que se termine completamente este incendio, ¿verdad? Y que Dios ayude a los hermanos y a toda la gente que fue afectada por ello, ¿verdad? Y que nos use también a nosotros para ayudar. Y bueno, pues gracias a Dios por ustedes, por Pan de Vida, por mi familia y por todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Gracias. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, te doy por este día. Una vez más, Señor, quiero agradecerte porque, Padre Santo, no terminaríamos, Señor, de decir cuán agradecidos estamos, Señor, solamente con esta palabra, Señor, tan pequeña, comparado, Señor, con todo lo que tú nos das a manos llenas. Padre, queremos agradecerte por todas tus bondades, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios, Señor, bueno, un Dios justo, Padre, un Dios también, Señor, que tiene cuidado de toda su creación, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, enséñanos a ser como tú. Padre Santo, permite que nuestro corazón pueda cada día, Señor, ser formado de acuerdo a tu corazón, Padre. Que podamos cada día, Señor, dejar en nuestros pensamientos, nuestras emociones, Padre Santo, dejar de ponernos primero y poder, Señor, como tú nos lo enseñaste, Señor, pensar primeramente en ti, que nuestro corazón te busque, Señor, primeramente sobre todas las cosas, y que podamos, Señor, también pensar en nuestro prójimo, en nuestro hermano, Señor. Pensar en ellos, Señor, al compartirle, Señor, de tu evangelio a aquellos que aún no han alcanzado, Señor, esa bendición, que aún, Señor, tal vez nos falta orar, Señor, más por nuestra familia, por nuestros amigos, Señor, para que ellos puedan pronto, Padre Santo, ver el gran amor, Señor, con el que les has amado y puedan entregar sus vidas, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ver también a nuestro prójimo primeramente para ver, Señor, en su necesidad qué es lo que hace falta, Padre. Siempre tú nos das a manos llenas, Señor, y de lo poco, Señor, de lo mucho que tenemos en casa, Señor, que es por dádiva tuya, Señor, ayúdanos a compartir, Señor, también a los demás. Gracias por la bendición, Señor, también de estar rodeados de nuestra familia, de gente, Señor, de nuestros vecinos, Padre, porque en ellos también, Señor, encontramos apoyo, Padre. Te pedimos que tú bendigas a nuestra familia, así como también a nuestros amigos y nuestros vecinos, Padre Santo. Sigue rodeándonos con tu misericordia, Señor. En tus manos ponemos, Padre, la salud de cada uno de nosotros, la salud de aquellos que están batallando, Señor, también. Tú tienes, Señor, para ellos sanidad, Padre Santo, y rogamos para que ese tiempo sea pronto cumplido, Padre Santo, y que tu voluntad, Señor, en todo, Señor, nuestra vida, de cada uno de nosotros, podamos, Señor, entenderla, podamos conocerla y podamos, Señor, también actuar conforme es, Señor, tu voluntad. Guarda, Señor, a mis hermanos de todo mal y queremos suplicarte, Padre, que en esta noche tu palabra sea expuesta, Señor, con poder, con autoridad, Padre Santo, y que nosotros también podamos recibir tu palabra, Señor, con
con todo nuestro corazón, Padre, para poder obedecerte, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a tener ahora el tiempo de la meditación. En la palabra de Dios ya nos quedan solamente dos predicaciones del libro de Gálatas, únicamente dos predicaciones este domingo y el miércoles, que es el último día del mes. Estuvimos viendo durante este mes versículos del libro de Gálatas, nos estuvimos deleitando en la palabra, profundizando en versículos, ¿verdad?, que toman todo el contexto, ¿verdad?, del libro y de las demás epístolas y de la Biblia en sí. Entonces, el día de hoy vamos a tener, ¿verdad?, esta predicación en la que vamos a estar hablando del carácter del Señor Jesucristo. Vamos a hablar, si Dios nos permite, del carácter del Señor Jesucristo. Y me gustaría leer el pasaje que tenemos como base para luego ponernos en manos de Dios para orar y ponernos en manos de Dios, y que Dios nos ayude en todo lo que hemos de hacer, ¿verdad?, en este momento. Que el Señor nos guíe con su Santo Espíritu y que nos dé de su sabiduría, que nos dé todo lo que, las herramientas que necesitamos para meditar, escudriñar las Escrituras. Amén. El pasaje es Gálatas 5, 22 y 23. Gálatas 5, 22 y 23. El carácter del Señor Jesucristo, le voy a dar lectura, dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos dado el día de hoy la oportunidad de despertar, de acudir a tu casa de oración, Señor, de deleitarnos en tu palabra, en las alabanzas que te honran y te glorifican, Señor. Gracias, bendito Dios, porque nos diste un día nuevo para estar contigo, Señor. En este momento ya el día está terminando, Señor, pero todavía puedes hablar a nuestro corazón. Todavía puedes decirnos, Señor, lo que necesitamos saber. Todavía puedes también darnos aliento a nuestra vida, fortaleza en la dificultad, exhortación en nuestro pecado, Señor. Nos puedes dar, Señor, todavía tu palabra, Señor, sabiduría de lo alto, porque verdaderamente nos hace falta, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor.
guíanos con tu Santo Espíritu y forma en nosotros el carácter de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén, amén. Definitivamente el apóstol Pablo insistió en este asunto de la ley, porque los Gálatas tenían esa enseñanza de parte de los falsos maestros, los judaizantes, estos falsos maestros que enseñaban que la ley era la antesala del evangelio. Es decir, que para poder empezar en el evangelio, que para poder creer en el Señor Jesucristo, que para poder comenzar en el camino de la salvación, tenía la gente que necesariamente iniciarse en el judaísmo, circuncidarse los varones, guardar la ley, guardar el sábado, las fiestas. El apóstol Pablo aquí menciona también, les dice a los Gálatas que guardaban las lunas, las fiestas, todo lo que la ley decía que era necesario guardar, ellos lo hacían porque creían que era necesario para poder seguir seguir en el camino del Señor Jesucristo. Creían que esto era algo previo a la cruz de Cristo, que para poder iniciar en la salvación necesitaban ellos hacerse como judíos. Y por eso ellos procuraban guardar la ley. Y el apóstol Pablo les está explicando la gravedad del asunto y les está diciendo: lo que ustedes están haciendo es desechar al Señor Jesucristo, invalidar completamente el sacrificio que hizo en la cruz, porque precisamente ese sacrificio lo hizo por causa de la ley, porque la ley exigía derramamiento de sangre, la ley exigía muerte por el pecado, y como nosotros no podemos ser perfectos en el cumplimiento de la ley, era necesario que viniera el Hijo de Dios para que muriera y pagara en nombre de nosotros, en nombre de la ley de Dios, para que pagara ese precio de muerte y para que nosotros pudiéramos vivir, para que pudiéramos tener vida eterna. Eso era lo que los Gálatas no estaban entendiendo. Entonces, el apóstol Pablo hace una profunda explicación a los Gálatas, algo que yo creo, hermanos, que aún en las cosas malas, Dios se glorifica. Dios usa estas cosas para su gloria. Porque si los Gálatas no hubieran sido insensatos, como el apóstol Pablo les dice en el capítulo 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Si los Gálatas no hubieran sido insensatos, si los Gálatas no se hubieran dejado llevar por los judaizantes, creo que muchas de las cosas que el apóstol Pablo dice en la epístola a los Gálatas no las tendríamos así específicamente dirigidas hacia ese problema, dirigidas hacia estas explicaciones tan explícitas, tan profundas, tan claras acerca
del papel de la ley, aunque en otras epístolas el apóstol Pablo, como en Romanos, en Efesios, el apóstol Pablo explica cuál es el papel de la ley, pero de esta manera, hermanos, tan clara, tan específica, tan profunda. Al momento de que nosotros leemos la epístola de los Gálatas, podemos darnos cuenta de por qué no es necesario que nosotros estemos observando el cumplimiento de la ley como hijos de Dios, como personas, como individuos, sino que nuestra voluntad debe ser movida por Dios para que nuestra atención esté puesta en el Espíritu Santo de Dios, en el Espíritu Santo del Señor Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, puestos en su obra, claro, en su obra redentora, puestos en su vida, puestos en su gloria, pero puestos también nuestros ojos en su Santo Espíritu que nos fue dado y que ahora mora en nuestros corazones. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo en este capítulo menciona algo que a mí me parece muy edificante, algo que a mí me es de mucha bendición y quisiera compartírselos. El apóstol Pablo habla de la ley y el Espíritu Santo. Son estos dos temas que sobresalen en este capítulo en especial, en todo el libro de Gálatas o en toda la epístola, pero especialmente en este capítulo sobresalen estos dos puntos, la ley y el Espíritu Santo. Dice, por ejemplo, el versículo 18, para constatar esto que les menciono, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Son estos dos puntos principales, la ley y el Espíritu Santo. Donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad, dice su palabra. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo que iba a venir cuando el Señor Jesucristo todavía no se iba de esta tierra, estaba a punto de irse el Señor Jesucristo, de dejar a sus discípulos solos, y el Señor les dice, ustedes van a recibir la promesa que oyeron del Padre, la promesa del Espíritu Santo de Dios, otro consolador, dice el Señor Jesucristo, porque el consolador aquí en la tierra, cuando estaban en el tiempo de los apóstoles, el apóstol Pedro y los demás apóstoles, el consolador que estaba con ellos era el mismo Señor Jesucristo. Él es el que los enseñaba, el que los guiaba, el que les ayudaba, el que era su abogado ante los fariseos que los acusaban de violar la ley. El Señor Jesucristo los defendía como su abogado, les explicaba la profundidad de la ley, el significado claro de la ley, y los dejaba sin argumentos, porque Él era el abogado de los apóstoles. Él los defendía y también los consolaba en sus aflicciones, en sus enfermedades. El Señor Jesucristo, hermanos, estuvo con ellos como un consolador, como un abogado, como un ayudador, porque eso es lo que significa esta palabra, paracletos, que dice ahí en el libro de Juan, capítulo 17. Y podemos observar que el Señor Jesucristo dice esta frase, otro consolador, o sea, otro igual que Él, que era el Señor, el Espíritu Santo de Dios, su Espíritu Santo del Señor Jesucristo, la promesa que iban a recibir, la promesa que les había hecho el Padre Celestial. Entonces,
El Espíritu Santo, hermanos, que es el Espíritu de Cristo, según también esta epístola, el Espíritu de su Hijo, por el cual clamamos, dice su palabra, Abba, Padre. El Espíritu de su Hijo, dice el capítulo 4, versículo 6, aquí en Gálatas, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios, el Consolador, que ahora mora en nuestros corazones. Entonces, hermanos, podemos ver en este pasaje claramente el carácter del Señor Jesucristo, expresado en palabras, el carácter del Señor Jesucristo. Podemos pensar en el carácter del Señor Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aquí en el versículo 23 dice, contra tales cosas no hay ley. Está hablando de la ley de Dios. La ley de Dios tuvo el propósito de guiar al pueblo de Israel hacia el Señor Jesucristo, hacia el Salvador. La ley de Dios tuvo el propósito de erradicar el pecado de la carne, de condenar el pecado, de que el pueblo de Israel estuviera consciente de cuando estaba pecando contra Dios y de la manera en la que ellos podían cubrir sus pecados, en la que ellos podían ser perdonados por Dios por los pecados que cometían. La ley no los hacía perfectos, pero la ley los guiaba hacia el perdón de Dios. La ley los guiaba también hacia el único sacrificio que se iba a realizar por el pueblo de Israel y por toda la humanidad, el sacrificio del Señor Jesucristo. Y cuando digo toda la humanidad, ya hemos comentado que no nos referimos a que el sacrificio de Cristo en automático salve a toda la humanidad, sino que el Señor Jesucristo murió por toda la humanidad. El Señor Jesucristo murió por su iglesia, pero murió por toda la humanidad para que tengan la oportunidad de arrepentirse. Así es que debe haber un arrepentimiento. Muchos no se van a arrepentir y se van a perder. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos observar el carácter del Señor Jesucristo. Vemos aquí las características del Señor Jesucristo muy claras. Dice el versículo 22, aquí en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es el fruto del Espíritu, el carácter mismo del Señor Jesucristo expresado en palabras. ¿Cómo pudo haber sido posible, hermanos, que en el Antiguo Testamento los hombres y mujeres de Dios, antes incluso de que hubiera ley, pudieran haber tenido estas características? ¿Cómo pudo, por ejemplo, cómo pudo haber, por ejemplo, en Abraham, la fe que requería para poder llevar a cabo la obra que Dios le había encomendado y para aceptar la promesa de que a través de él iba a venir el Salvador, el Señor Jesucristo, solamente por medio de la fe? Entonces, esa fe vino de parte de Dios. Dios ayudó a Abraham para que tuviera esa fe. Y desde ahí vemos que el carácter del Señor Jesucristo se manifestó en los
hombres y mujeres de Dios en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo tuvo fe. La palabra de Dios habla de la fe del Hijo de Dios. El Señor Jesucristo tuvo fe porque confiaba, esto es lo que significa la palabra fe, confiar. Confiaba plena, absolutamente en su Padre Celestial, porque por eso lo obedecía. Si él no hubiera confiado en lo que Dios le encomendaba, en las obras que Dios le encomendaba y en la obra mayor que es su sacrificio en la cruz, que Dios le encomendaba, pues entonces el Señor Jesucristo no hubiera tenido confianza, no hubiera tenido fe. Pero el Señor Jesucristo tuvo fe en su Padre Celestial, confió en Él. Así como nosotros también confiamos en el Señor Jesucristo, tenemos fe en Él. Así como confiamos en Dios, tenemos fe en lo que el Señor, en lo que Dios manda en su palabra. Confiamos en que sus mandamientos no son gravosos. Entonces vemos que el carácter del Señor Jesucristo ya se comenzaba a forjar en los hombres y mujeres de Dios del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo era posible esto si el Señor Jesucristo todavía no había venido? Estos hombres y mujeres de Dios eran hombres que estaban cerca de Dios siempre, cerca de Dios, y no como la idea falsa que algunos tienen de que solamente los pastores, los líderes espirituales están más cerca de Dios, y por eso algunos piden oración. Me ha tocado a mí que me piden oración, que me dicen, usted que está más cerca de Dios, ¿verdad? Que Dios lo escucha, pídale a Dios por mí, por mi necesidad. Y en ese momento yo les explico que no estoy más cerca de Dios y que Dios puede estar tan cerca de cualquier persona. Si nosotros nos acercamos a Él, Él se acercará a nosotros, dice su palabra ahí en Santiago. ¿Qué tanto se acercará a Dios? Tú te acercas a Él, Dios se acerca contigo como se acerca conmigo, como se acerca con cualquier evangelista, como se acerca con cualquier pastor, como se acerca con cualquier líder, como se acerca con un maestro de la escuela dominical o de la palabra de Dios, o como se acerca con un congregante, como se acerca a la misma distancia exactamente. O sea, Dios no está lejos si tú lo buscas. Y los hombres y mujeres de Dios estaban cerca de Dios porque ellos lo buscaban, se acercaban a Dios. Y esta era la única manera y es la única posible de que el carácter del Señor Jesucristo se forme en nosotros. Cada vez nos vamos pareciendo más al Señor Jesucristo porque estamos cerca de Él. Porque así como nuestros hijos se parecen mucho a nosotros en nuestra forma de ser, en nuestro carácter, en lo bueno y en lo malo, en todo, los hijos van tomando de nosotros lo que ven en nosotros porque están cerca de nosotros. A veces hasta hablan como nosotros. Si veía hace tiempo un video de una muchachita, niña chiquitita, ¿verdad? Que le estaban bautizando en una iglesia católica, ¿verdad? El sacerdote la estaba bautizando. Aclaro que nosotros no creemos en ese bautismo, ¿verdad? En esa clase de bautismo, en el bautismo de los niños, pero lo digo como comentario esto. Le estaban bautizando a esa niña, ¿verdad? Y la niña estaba desesperada, estaba asustada o no sé, y estaba como pataleando y moviéndose mucho, y pues la agarraban los papás, ¿verdad? Y le inclinaban la cabeza para que el sacerdote pudiera tomar agua de la pila esa y arrojársela en la cabecita. Entonces la niña, de tanto que se desespera y que se enoja y que llora, comenzó a insultar al sacerdote, ¿verdad? Le comenzó a decir maldiciones, insultos así, malas palabras. Y los papás, ¿verdad? Regañando a la pobre niña que no tenía nada de
nada de culpa, ¿verdad? Porque seguramente si ella decía esas palabras y se comportaba así, es porque eso es lo que ve en su casa, ¿verdad? Es porque así hablan en su casa, y es porque sus padres, en lugar de corregirla cuando dice esas palabras, los padres hasta le aplauden y se ríen, y la niña lo ve como un incentivo y lo sigue haciendo, lo sigue repitiendo esa conducta. Y como nunca se lo corrigieron, y como ella ve ese comportamiento en sus propios padres, en su mamá, en su papá, y escucha esas malas palabras, entonces ella simplemente lo que está haciendo es repetir esa conducta, ¿verdad? Por eso digo lo bueno y lo malo, ¿verdad? Los hijos aprenden de nosotros lo bueno y lo malo. Pero en el caso de Dios no podemos aprender cosas malas. En el caso de Dios solamente podemos aprender cosas buenas. Por eso dice este versículo: contra tales cosas no hay ley, en el versículo 23. Porque el mismo Espíritu Santo es quien inspiró la ley de Dios. El mismo Espíritu Santo es el que escribió, inspiró todos los mandamientos que denuncian el pecado en el hombre, que hacen resaltar el pecado en el hombre, porque todo lo que la ley condena es lo que hay en la carne, es lo que también podemos ver aquí en versículos anteriores, donde dice, en el versículo 16, donde dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Más adelante dice en el 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y en el 19, este es el que quisiera enfatizar más: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol Pablo. Todo eso es las obras de la carne, las obras de la carne, que son manifiestas, dice el apóstol Pablo. Y el Espíritu está contra eso, así como la ley de Dios está contra eso. Porque la ley de Dios fue escrita para hacer resaltar estas cosas, para condenar estas cosas en la carne del hombre, en el hombre mismo. Entonces, el Espíritu Santo no pudo haber puesto bajo condenación el propio carácter del Señor Jesucristo. En la ley de Dios no pudo haber dicho, por ejemplo, ya ven que los mandamientos que están en negativo, ¿verdad? Que no matarás, no hurtarás. La ley no pudo haber dicho, por ejemplo, no serás bueno, no tendrás fe. Porque a fin de cuentas, estas cosas que están aquí son el carácter mismo del Señor Jesucristo. Son el carácter mismo del Espíritu Santo de Dios. Son el carácter mismo del Padre Celestial. Entonces, todo esto nos mueve el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. El Espíritu Santo no nos puede mover a hacer las obras de la carne, porque esto no existe en el corazón de Dios. Este no es el carácter del Señor Jesucristo. En el Espíritu Santo, precisamente por eso es el Espíritu Santo, porque en Él no hay pecado. En el Señor Jesucristo no hubo pecado. Y por eso el Señor Jesucristo, al enviarnos su Santo Espíritu no nos puede mover a hacer el mal.
y todo a lo que nos mueve el Señor a hacer está dentro de su voluntad y es su carácter mismo reflejado en nuestra vida, forjando y formando el carácter del Señor Jesucristo en nosotros, la imagen misma del Señor Jesucristo en nosotros. Por eso la ley, el apóstol Pablo está dejando claro que la ley fue escrita para condenar el pecado, para condenar las obras de la carne. Si ustedes observan en estos versículos que acabamos de leer, donde habla de las obras de la carne, a partir del versículo 19, si ustedes observan, todas estas obras de la carne tienen un mandamiento que las condena en la ley. Uno o más. Incluso en los profetas también, los profetas, el Espíritu de Dios inspiró a los profetas para que hablaran contra estos pecados que a fin de cuentas ya estaban condenados bajo la ley. Entonces todo este pecado, no hay ningún solo pecado de estos que están aquí que no esté estipulado en la ley. Por eso la ley, el propósito era condenar el pecado, guiar, antes de la revelación del Señor Jesucristo, guiar al pueblo de Dios, guiarlo, decirle lo que está mal, que estuviera consciente de su pecado contra Dios. Pero ¿qué más hubieran querido, hermanos, ellos, el tener al Espíritu Santo y no necesitar la ley de Dios? No necesitar observarla para poder esforzarse a cumplirla. Porque dice su palabra que los designios de la carne no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, una persona no puede sujetarse a la ley de Dios porque somos carne. ¿Qué más hubieran querido, hermanos, el pueblo de Israel? Que desde el Antiguo Testamento hubieran tenido al Espíritu Santo y que forjara en ellos el carácter de Cristo. Pero no era así, todo tenía su tiempo. Hubo un cumplimiento del tiempo, tenía que ser cuando Dios así lo había estipulado, en el tiempo en que a Dios así le agradó y de acuerdo a su estrategia divina. Tenía que haber un reino, tenía que estar reinando el Imperio Romano, tenía que haber sectas de judaísmo, fariseos, saduceos. Tenía el pueblo que estar preparado, tenía que nacer un hombre llamado Juan el Bautista para que preparara el camino del Señor. Todo tenía que ser en un tiempo indicado de parte de Dios, tanto geográfica como política, como religiosamente, en todos los sentidos. Religiosamente me refiero a cómo estaba llevando a cabo su religión el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pero en este caso Judea, en la tierra de Judea, los judíos. Entonces, hermanos, pero mientras no se cumplía el tiempo, el pueblo de Israel solamente tenía la ley para poder saber lo que a Dios le desagradaba. No tenían al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino en una promesa que dijo el profeta Jeremías, ¿verdad? En la que Dios prometió que iba a venir el Espíritu Santo, que iba a estar en ellos y que iba a hacer que cumplieran sus estatutos y sus mandamientos. Es decir, esto que está pasando, esto que estamos viendo en el capítulo 5 del libro de Gálatas, fue posible solamente por el Espíritu Santo. Esto que estamos viendo en el libro de Gálatas es el cumplimiento de esa promesa. Nosotros podemos ver aquí el Espíritu Santo obrando en la vida de los hijos de Dios, de los cristianos, y forjando el carácter del Señor Jesucristo en nosotros. Este carácter del Señor Jesucristo, dice en el versículo 22, aquí en Gálatas capítulo 5,
dice, mas el fruto del Espíritu es amor. El Señor Jesucristo vino principalmente por amor al Padre, pero también por amor a nosotros. El Señor Jesucristo mostró su amor y su amor fue tan lejos, fue más allá de lo indecible, más allá de lo que nos podríamos imaginar, de nuestra imaginación. Fue más allá de todo el amor de Cristo, porque el Señor Jesucristo nos amó de tal manera que entregó su vida por los pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Porque siempre nos quedamos con la idea de que los pecadores son solamente los que pues se emborrachan y los que adulteran, los que se pelean, y pensamos que todos esos son pecados que únicamente, pues, bueno, le está afectando a él, a esa persona. Se está emborrachando, se está drogando, todo eso le está afectando a su vida y a su familia. Bueno, el pecado, el asunto grave no es que te estés afectando a ti mismo. El asunto grave es que tu pecado ofende a Dios. Que todo lo que haces en la carne ofende a Dios. Todas estas obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, no solamente te estás afectando a ti, sino que estás ofendiendo a Dios. Entonces, el Señor Jesucristo nos amó tanto y Dios nos amó tanto que tanto el Padre envió a su Hijo amado, a su Hijo único, lo envió por nosotros que habíamos pecado contra Él. Y el Señor Jesucristo dio su vida, en eso mostró su amor, dice su palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cualquiera que ofendiera a tu padre, pues tú le declararías la guerra de por vida. Si alguien ofende a mi padre o le hace algún daño, yo me voy a enojar y voy a aborrecer a esa persona. En la carne es lo que es nuestra reacción natural. Pero fíjense, nosotros que pecamos contra Dios, lo ofendimos a Dios por nuestro pecado, aún así el Señor Jesucristo nos perdonó y vino a morir por nosotros. Entonces vemos su carácter aquí, y ese carácter, el amor de Cristo, su amor, el Señor lo sella, lo impregna, nos llena de Él. Por el Espíritu Santo, Él derrama ese amor en nuestro corazón. El gozo, hermanos, dice aquí también el Espíritu, el fruto del Espíritu es gozo. El gozo, el Señor Jesucristo todo el tiempo vivía con gozo por la obra que Él estaba haciendo para su Padre Celestial. Dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de Él sufrió la muerte de cruz. ¿Cómo puede una persona estar con gozo sabiendo que va a morir tan terriblemente como murió el Señor Jesucristo, aunque luego resucitó? Pues porque su gozo estaba en que estaba obedeciendo a su Padre Celestial, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y su gozo estaba también en que nos iba a salvar a ti y a mí. Dice el libro de Isaías capítulo 53 que Él está satisfecho con el fruto de su obra. Él tiene gozo por lo que Él hizo por nosotros. Y ese gozo, hermanos, es un gozo que trasciende todo lo terrenal. Podemos estar contentos por muchas cosas que nos pasen. Tal vez nos esté yendo bien económicamente y eso nos hace sentir contentos, pero no tiene nada que ver con el gozo espiritual que Él pone en tu corazón.
Porque una persona que aunque le esté yendo mal, tiene al Espíritu Santo de Dios, siempre va a haber gozo en su corazón, sabiendo que tiene al Señor de su lado. Entonces ese es el fruto del Espíritu, ese es el carácter del Señor Jesucristo. Hubo gozo en Él, la paz que solamente el Señor Jesucristo nos puede dar, no como el mundo la da. Él nos da la paz. Esa paz no con la gente, sino la paz con Dios. La paz con Dios sobrepasa todo, hermanos. Sobrepasa absolutamente todo, porque sobrepasa nuestro entendimiento, sobrepasa todo absolutamente. La paz de Dios, la paz de Cristo que Él nos puede dar, es que Él nos puso en paz con su Padre Celestial cuando su Padre Celestial estaba contra nosotros y nosotros estábamos contra Él. Estábamos enemistados contra Dios, pero luego el Señor Jesucristo, por su sacrificio, trajo la paz entre Dios y nosotros. Es la mayor paz que nos puede importar a nosotros. Y si tú tienes esa paz, si estás en paz con Dios, si hiciste ya las paces con Dios por el sacrificio del Señor Jesucristo, sabiendo que Él te perdonó, sabiendo que ahora ya Él te acepta, que te ha lavado de tus pecados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo, entonces cualquier cosa en el mundo que pretenda quitarte la paz no lo va a lograr, porque ya tienes la paz más importante, la paz que solamente Él puede dar. Paciencia, hermanos, la paciencia que el Señor Jesucristo tuvo a sus discípulos, la paciencia que el Señor Jesucristo tuvo incluso para con Moisés, cuando Moisés lo golpeó, cuando golpeó la piedra, la peña de donde salió el agua espiritual, la roca espiritual, la cual era Cristo, dice el apóstol Pablo, y Moisés golpeó esa piedra. Moisés pudo haber muerto en ese mismo momento. Dios pudo haberle quitado la vida. El mismo Señor Jesucristo pudo haberlo hecho morir. Pero tuvo paciencia para con Moisés. Tuvo paciencia el Señor Jesucristo para con sus discípulos, porque eran sus niños, eran sus discípulos, pero Él no los veía como adultos y como gente que está consciente de lo que hace, como si diciendo, si hubiera sido así, entonces los hubiera dejado y hubiera dicho, bueno, ustedes saben lo que hacen, si quieren agradar a Dios o quieren desagradarlo, allá ustedes. No, Él estuvo paciencia y los tuvo como sus pequeñitos, como una gallina cubre con sus alas a sus polluelos, con celo, con amor, y les tuvo mucha paciencia en sus fallas. Aún así, con todas sus fallas, los envió 2 veces a predicar la palabra en las aldeas, primero a los 12, luego a 70. Aún con todas sus fallas, el Señor Jesucristo les encomendó su obra aquí en la tierra cuando Él se fue, sabiendo que el Espíritu Santo los iba a ayudar, claro, por supuesto, pero aún con todas sus fallas, el Señor Jesucristo los eligió a ellos, siendo personas que nadie daba un centavo por ellos. Les tuvo paciencia, y esa paciencia que tanto necesitamos, porque a veces nos va mal en el día a día, a veces la gente nos saca de nuestras casillas. Esa paciencia nos la da el Espíritu Santo si tan solo nosotros pasamos tiempo con Él. No hay necesidad de que le pidamos esa paciencia. Se la puedes pedir, pero si tú pasas tiempo con el Señor te va a impregnar de su carácter y vas a tener paciencia, porque vas a estar pensando en lo hermoso que Él es, en lo precioso que es su presencia, y vas a tener paciencia para con tus hijos, para con la gente. Benignidad y bondad, la esencia buena de Dios en el Señor Jesucristo. Él nunca hizo nada malo contra nadie aquí en la tierra. Al contrario, Él venía
a salvar a la gente por amor y hizo muchas cosas buenas por la gente. Los alimentó porque tuvo compasión de ellos, de la multitud, es lo que dice su palabra, y alimentó a 4,000, luego 5,000. El Señor Jesucristo, hermanos, tuvo esa benignidad y esa bondad de sanar a la gente, liberar a los endemoniados. Él hacía obras buenas. De hecho, cuando los fariseos lo condenaron, cuando los fariseos lo acusaron, el Señor Jesucristo les dijo: ¿por qué pecado me están acusando? ¿Cuál de todas mis obras? Y los fariseos le dijeron: por obra buena no te estamos condenando, porque ellos sabían que el Señor Jesucristo estaba haciendo todos los días absolutamente obras buenas de parte del Padre Celestial, pero ellos no quisieron reconocerlo y lo acusaron de blasfemia. Era la única acusación que podían hacerle, según ellos, sin considerar que Él era el Hijo de Dios. En ese sentido, sí era blasfemia. Si Él no hubiera sido el Hijo de Dios, sí era una blasfemia, hubieran tenido razón. Pero como Él sí era el Hijo de Dios, entonces Él no estaba cometiendo absolutamente ningún pecado, no estaba cometiendo ninguna falta. Esa benignidad y bondad también puede venir a nuestra vida por convivir con Él, con el Señor, con su Santo Espíritu todos los días. Es el fruto que Él forja en nosotros, es el fruto del trabajo del Espíritu en nosotros. Si nosotros dejamos que el Espíritu trabaje en nuestra vida, esto va a ser el resultado. Esa benignidad, esa bondad. Tú lo puedes ver. Si tienes ya algunos años en el camino del Señor, tú puedes ver todo lo que has cambiado, todas las cosas que hacías antes y que ahora tu corazón ha cambiado. Cómo antes te airabas con facilidad y ahora ahora puedes controlar tu carácter con esa templanza que también dice aquí en el versículo 23, con esa mansedumbre. Tal vez antes, en tu pasada manera de vivir, eras alguien de los que dicen: aquí nada más mis chicharrones truenan, ¿verdad? Regañabas de una forma fea, horrible, ¿verdad? A tus hijos, injustamente. Mostrabas resentimiento contra las personas, sobre todo con las que te habían hecho algún daño o algún mal. Pero ahora, en esa templanza y en esa mansedumbre, que son el fruto del Espíritu Santo obrando en nuestra vida, que es el carácter del Señor Jesucristo, dice el Señor Jesucristo que aprendamos de Él, porque Él es manso y humilde de corazón. Esa mansedumbre que Él tiene, hermanos, mansedumbre es no estar luchando todo el tiempo por tener el control de las cosas. A veces tenemos mucho problema con eso. Queremos tener el control absolutamente de todo. Y si alguien se opone a nuestros planes, nos volvemos agresivos y no hay mansedumbre de parte nuestra. Pero el Señor Jesucristo no era así. El Señor Jesucristo mostraba mansedumbre. Si no hubiera sido así, Él con toda su autoridad, porque Él tenía la autoridad, hubiera condenado a muchos. Si Él hubiera querido, le hubiera quitado la vida automáticamente, con su palabra, con la espada de su boca, dice ahí en el libro de Apocalipsis, a todos aquellos que se le oponían. Pero Él no venía, el Hijo del Hombre no venía a condenar al mundo, sino para que fuera salvo por Él. Pero si Él hubiera pronunciado al menos una palabra contra esos que se le oponían, escribas y fariseos, hubieran caído muertos en el instante. Pero Él no venía a eso. Él no venía a eso. Si Él hubiera querido,
hubieran venido legiones de ángeles a defenderlo contra todos aquellos soldados romanos y contra todos esos ancianos que que se confabularon contra él. Pero él, hermanos, tenía mansedumbre. Él no usaba su autoridad para ofender a los demás o para ponerlos en su lugar de una forma incorrecta. Él era manso y humilde de corazón y tenía esa templanza también. Esa templanza y la tiene con nosotros también, ¿verdad? Ese carácter de mantenerse quieto en medio de los problemas, de mantenerse confiado, de mantenerse controlando su temperamento, su carácter. Y esa fe de la que ya hablamos ahorita, esa fe que el Señor Jesucristo tuvo para con su Padre Celestial, esa confianza que Él tuvo porque Él iba y oraba, Él mostraba su fe de esa manera. Él no mostraba su fe con palabras diciendo, yo creo que esto va a pasar. Él nunca actuó de esa manera. Su fe Él la mostraba orando. Si tú tienes fe en Dios, la vas a mostrar orando. Y si tienes una fe verdadera, la vas a mostrar orando en secreto, sin necesidad de andarle diciendo a nadie que oraste o que ayunaste, de andarlo diciendo en público, como el Señor Jesucristo nos lo enseñó, que no lo digamos en público. No como una imposición, como un mandamiento, ¿verdad? Como si fuéramos a ser condenados por andar diciendo en público. No, simplemente como una enseñanza, sabiendo que si tú lo dices en público, el hecho de que oraste o ayunaste, pues en realidad no lo hiciste para Dios, sino que lo hiciste para ti mismo. Entonces, si tú oras o ayunas en secreto, estás mostrando que verdaderamente sabes y crees que Dios está escuchando tu oración y que Dios está viendo tu ayuno. Dios lo está tomando en cuenta porque solamente Él lo tiene que saber. Entonces, una verdadera fe se muestra en oración, en ayuno. Solamente este género sale con oración y ayuno. Les dijo el Señor una vez que los discípulos no pudieron liberar a un endemoniado. Este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces, esa es la muestra de verdadera fe. El ir con Dios, el hablar con Él, el saber que Él te escucha, el ver tus oraciones contestadas en tu vida cotidiana y glorificar a Dios por eso. Esa es la verdadera fe, no el estar hablando y diciendo yo creo que esto va a pasar, como demostrando a la gente que creemos. Entonces la fe que el Señor nos enseñó, la fe que el Señor mostró aquí en la tierra y que quedó escrito aquí en su palabra, en los evangelios, esa fe también es la que nosotros podemos aprender y es la fe que nos es sembrada y que da fruto al 100% en nuestra vida. Entonces pueden observar, hermanos, en este pasaje que está completamente el carácter del Señor Jesucristo y que puede ser impregnado en nosotros, en nuestro corazón, que puede ser sellado porque es el Espíritu Santo de Dios, el sello de nuestra salvación, de nuestra redención, la garantía de nuestra redención. Entonces, hermanos, no necesitamos estar sujetos o estar observando, mejor dicho, observando la ley. Quito la palabra estar sujetos, porque si estás sujeto al Espíritu, dice la palabra, entonces que la ley no va a estar contra ti, porque el Espíritu te va a estar ayudando. El Espíritu te va a dar el carácter del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo, quien inspiró la ley, no condenó nada del carácter del Señor Jesucristo. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos,
si verdaderamente somos de Cristo, dice ya para terminar en el versículo 24, crucifiquemos la carne con sus pasiones y deseos. Con Cristo, dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Entonces, nuestra vana manera de vivir que teníamos antes debe quedar crucificada ya. Nuestra carne debe quedar crucificada y buscar andar, vivir en el Espíritu. Buscar vivir en el Espíritu. Que contra tales cosas, contra el carácter del Señor Jesucristo, contra la esencia misma del Espíritu Santo, que es todo esto que leímos ahorita, no hay ley. Amén. Vamos a orar. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, Señor. Ayúdanos, bendito Dios, a estar en comunión contigo cada día y que podamos ser formados por tus manos, Señor, como el alfarero forma al barro. Que las manos de tu Santo Espíritu formen nuestro corazón, nuestro carácter, y que la imagen de tu Hijo Jesucristo sea formada en nosotros, Señor. Porque esta es la base de nuestra vida cristiana, vivir en el Espíritu, y que el fruto, el trabajo de tu Santo Espíritu, Señor, se lleve a cabo en nosotros, en nuestra vida. Gracias por tu palabra, Señor bendito. Gracias porque una vez más nos has alimentado con tu santa palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un canto, hermanos. Vamos a entonar Gran Consolador. Consolador, compañero fiel, que en mis flaquezas me respalda. Tuya es la santidad, tuyo es el poder y la victoria para siempre. Déjame intercambiar mi debilidad por tu poder, mi vida derrotada por tus victorias, mi pecado por tu santidad. Tú me has enseñado que es por tu presencia el poder, es por tu presencia la victoria y la santidad, oh Espíritu de Dios. Yo me he dado cuenta de mi debilidad, pues no puedo resolver mis problemas. Perdóname, oh Dios, pues me mandas ser lleno de ti y yo no te he obedecido. Déjame intercambiar mi debilidad por tu poder, mi vida derrotada por tus victorias y
mi pecado por tu santidad. Tú me has enseñado que es por tu presencia el poder, que es por tu presencia la victoria y la santidad, oh Espíritu de Dios. Amén. ¿Hay algún comentario? Ok, vamos a leer algunos comentarios que todavía no se han leído. A ver, ¿lo tienes? Dice la tía Anabel, que está conectada, gracias a Dios. Dice, buenas noches, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios porque Él cumple sus promesas, porque es fiel en su amor para con sus hijos. Gracias doy a Él por su bendición y por permitir que ya retiraran el clavo de mi pie. Estaba lesionada la tía Anabel, entonces gracias a Dios ya vemos avances en su recuperación. Dice también, les pido por favor sigan orando por mí para que pronto pueda empezar la desinflamación de mi pie y Dios permita que sea más rápida mi recuperación. Supongo, ¿eh? Muchas gracias. Ok, claro, vamos a estar orando, tía, Dios la bendiga. Qué bueno que está acompañándonos y estamos muy contentos por su recuperación, ¿verdad? Gracias a Dios porque ahora ya puede estar un poco mejor y vamos a seguir orando para que siga su recuperación, claro que sí. Bueno, pues damos gracias a Dios por que nos han estado acompañando conectados ahí en el Facebook. Vamos a orar, le voy a pedir a mi esposa Eunice que ore para despedirnos. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, porque eres fiel, Señor, y nos has dado, Padre, de tu hermosa palabra, Señor, también en esta noche. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu nos acompañe, que sigas guiando nuestra vida, Señor, todos los días, que así, Señor, como nos has dado hoy tu palabra, que el día de mañana, Padre, como lo dijiste, Señor, antes de partir a tu cielo, Señor, a tu trono, que el Consolador nos iba a recordar, Padre, todas las cosas que tú nos enseñaste, Señor, que el día de mañana también, Padre, y el resto de la semana, estés, Padre Santo, guiándonos con tu Espíritu a través de tu palabra, Señor, que guíes nuestra vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos nuestra vida en tus manos, Señor, y te pedimos que sigas recuperando también, Señor, la salud de mis hermanos, Señor, de mis familiares, de mis amigos que están, Señor, de alguna manera afectados en su salud, Padre. Gracias porque les tienes, Señor, con bien y su salud, Padre Santo, está en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Gracias por haber estado conectados, ¿verdad? Al pendiente. Y pues lo esperamos, si Dios quiere, por aquí el próximo miércoles a la misma hora, a las 7:30 de la noche. Gracias.